Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del desalojo de la toma de Cerrillos que se llevará a cabo dentro de poco, es que se vivió un llamativo momento hace tan solo unos minutos durante la edición del matinal Mucho Gusto de Canal Mega, luego de que el ministro de Vivienda Iván Poduje fuera invitado a conversar respecto del desalojo de la toma de Cerrillos y del Cerro Chuño que se llevaría a cabo. Asimismo, en la conversación, el ministro se encontraba en terreno mientras José Antonio Neme intervenía desde el panel, instancia en la que le preguntó cómo pensaba abordar el problema de las tomas para evitar que siguieran proliferando en distintos puntos del país. Sin embargo, Poduje respondió que simplemente cumpliría la ley y que dejaría de otorgar incentivos a quienes ocupan terrenos, señalando que ese tipo de prácticas sí se habrían dado en el gobierno anterior, postura que marcó el tono de su intervención durante ese diálogo. Por consiguiente, el ministro agregó que en su gestión se buscaría terminar con la impunidad en la usurpación de terrenos y endurecer las acciones frente a estos casos, lo que generó la reacción del panel, cuyos integrantes manifestaron coincidencia con lo expuesto durante la conversación. Veamos a continuación el momento para luego comentar. Estamos en una pauta del ministro de la Vivienda, el ministro Poduje, ahí está Darinka Marsic. Sería bueno quizás que el ministro se haga cargo un poquito también de esta realidad en términos concretos, ¿no? Una política pública que no solamente aplica a esto que estamos revisando ahora, sino que también a todas las tomas a lo largo del país. Querida Darinka. Sí, José, te está escuchando de hecho el ministro Iván Poduje, ministro de Vivienda. Nosotros acabamos de terminar una pauta de entrega de un proyecto de vivienda que se va a hacer en Cerrillo. Aquí las familias estaban celebrando eso porque sabemos que hay un déficit de vivienda importante. Unas viviendas que se van a entregar o se quieren entregar el próximo año. Pero, ministro, queremos conectar con Colina con lo que está pasando. Es desastroso lo que ocurre ahí. Y un poco el José le preguntaba de qué forma se hace cargo, ¿no?, el ministerio de aquello. Bueno, esta toma partió el año 2020. Son las tomas post-estallido que nosotros llamamos. Se producen después del estallido de la pandemia. Los campamentos en Chile ahí aumentaron de 40.000 a 120.000, fue una explosión. Ahí está Nuevo Amanecer, está Lamparaíso. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer acá es respetar los fallos de la justicia. En este caso, el fallo de la justicia implica un desalojo. Hoy día el ministerio está haciendo un censo, un catastro en el campamento para saber cuántos niños y adultos mayores hay ahí. Ellos tienen que tener un trato especial, digamos, pero tenemos que proceder al desalojo en la fecha que se ha estipulado, porque además tenemos presencia de bandas delictuales que abastecen los famosos peloteros a la cárcel, y eso no nos parece aceptable. Tenemos incivilidades, tenemos problemas de líquidos percolados, de aguas servidas que están afectando a las vías colindantes, y por lo tanto acá lo que corresponde es ejecutar el fallo de la justicia. ¿Hay entonces una orden de desalojo? Hay una orden de desalojo del tribunal que nosotros tenemos que cumplir, y lo tenemos que hacer gradual pero decididamente, como lo estamos haciendo en San Antonio, que se tiene que activar ahora. Y bueno, y vamos a tener que, ya estamos trabajando con el delegado regional, el delegado provincial en esta mesa de seguridad, porque acá intervienen equipos de seguridad que sacan a las personas y luego nosotros tenemos que demoler las viviendas y evitar que se vuelvan a tomar el terreno poniendo los cercos correspondientes. ¿Cómo? Este tipo de desalojo que va a ser gradual va a tener que ser tomado de forma distinta, con medidas de seguridad más particulares o más firmes por la realidad que se vive en esta en particular? Mire, sí, esto es lo mismo que estamos haciendo en el Cerro Chuño, donde actuamos conjunto con el Ministerio de Seguridad. Estuvimos la semana pasada en Arica. ¿Ya? Y primero se hace un desalojo selectivo de personas que tienen armas, de personas que tienen antecedentes policiales, que las policías tienen registro que están viviendo ahí. ¿Ya? Se desalojan esas personas, que son las personas que están vinculadas a actividades delictuales. Se desalojan esas personas con órdenes de detención, luego se crea un perímetro de seguridad y posteriormente se desaloja de la forma más pacífica posible a las personas que están ocupando ilegalmente el terreno, que no tienen antecedentes delictuales. Aquellos que pueden postular a comités de vivienda porque son chilenos o tienen los papeles al día, se agrupan en comités de vivienda para que puedan postular una vivienda igual que todos los chilenos, como lo hicieron estos vecinos que estamos acá en Cerrillos, que esperaron 12 años en sus casas sin tomarse terrenos. Entonces, dado eso, nuestra responsabilidad es que esa toma debe ser desalojada y las personas tienen que postular a los sistemas formales de vivienda como lo hacen todos los chilenos. No, yo entiendo un poco el diseño y es bien atendible. Ahora, hay grupos, hay fuentes vinculadas a las tomas o representantes, en fin, que persiguen la oficialización de la toma. No sé si en esta en particular, pero cuando es una toma
gigante. Estoy pensando en San Antonio, estoy pensando en el sector norte de la región metropolitana. Uno dice, bueno, ya están acá, tienen infraestructura, han pseudo urbanizado el lugar. ¿No sería un camino mejor catastrar? Porque mover miles y miles y miles de personas, al final no sé si se transforma en una promesa difícil de cumplir, se lo pregunto directamente. No, nosotros tenemos que cumplir los fallos que dice la justicia. ¿Y cuál es el problema con esa opción que tú das, José Antonio? Que yo tengo una lista de espera de 60.000 familias hoy día que no tienen su subsidio, y si yo le entrego a esas familias ese terreno, pues tendría que expropiar el terreno como se hizo en San Antonio, me salto la fila de las 60.000 personas que están esperando y no se han tomado terreno. No, lo entiendo. Por lo tanto, no puedo hacer eso, porque si además hago eso, imagínese la señal. Entiendo. Estoy de acuerdo con usted, si no es admisible, ni es deseable, ni es oportuno. Yo lo llevo a lo práctico, en términos de cómo efectivamente se lleva adelante un desalojo de invento, no sé el número, pero 20.000 familias, 30.000 familias. O sea, uno de repente ve, claro, cuando son tomas pequeñas o medianamente contenidas, en una georreferencia aceptable, uno dice, sí, carabineros pueden entrar, máquinas, en fin. Pero cuando uno ve una favela, porque básicamente lo que hemos visto en Chile desde el estallido hasta acá, pasando por la pandemia, es una favelización, o sea, ferreterías, comercio, mira, tienen mejor señal de cable y de telefonía que yo en mi casa, ¿se fija? Entonces, cuando ya veo ese nivel y esa dimensión, uno dice, ¿será posible y no meramente una promesa lograr desalojar tamaña cantidad de personas con tamaña cantidad de servicios? La pregunta para eso, José Antonio, ¿se ha hecho? Sí se ha hecho. Ya. En Arica se desalojaron tomas tanto más grandes que esta. Yo estuve con el fiscal de Arica, que puso el pecho a las balas, ahí va mi pregunta. Y se desalojaron. Ahí va mi pregunta. Ya, y en el Cerro Chuño vamos a tener una prueba ahora, durante abril o principios de mayo, donde vamos a tener que desalojar una toma de casas que están con asbesto, que son 1.600 casas. Entonces, tenemos que desarrollar una capacidad en el Estado que quizás no teníamos tan desarrollada, pero la ministra de Seguridad tiene todas las competencias, la energía y además el valor que se requiere acá para iniciar estos procesos, y nosotros, por cierto, nos vamos a acompañar. Una pregunta. Estamos hablando de lo que existe y de los errores que se cometieron o de los descuidos, no tengo idea, para permitir la institucionalización de tomas que crecieron más allá de lo deseable. De aquí para adelante, porque eventualmente situaciones de emergencia económica, de carencia, de déficit de vivienda, vamos a arrastrar por un buen rato, digamos. Es difícil pensar que incluso en 4 años se pueda solucionar definitivamente un tema que ha cruzado la historia reciente del país desde hace años, ¿no? Que tiene que ver con la falta de asistencia en vivienda. Se pueden hacer mejoras, pero nunca vamos a llegar al punto de equilibrio, al menos en un mediano plazo. ¿Qué se puede hacer para evitar el fenómeno de la toma y de su favelización, que finalmente es el crecimiento y el abastecimiento de servicios básicos, en fin, o sea, es más que 4 casitas en un terreno, o sea, son verdaderas ciudadelas. Entonces, ¿cuál es la política a futuro? Hay 2 medidas importantes. La primera, estamos haciendo una investigación a partir de tomas que fueron organizadas con recursos, con topografía, para perseguir a las personas que lo organizaron y que vendieron tierra robada a familias de escasos recursos. Esto ocurrió en San Antonio, ocurrió en Iquique, en Alto Hospicio, y nosotros formamos parte, se hizo una querella, se está investigando a las personas que participaron de esas tomas. Tenemos que dar una señal que los loteadores brujos que organizan estas tomas, que llevan camiones, van a ser perseguidos por la justicia. Y lo segundo, establecer protocolos de alerta temprana para evitar que la toma se consolide, porque, José Antonio, estas favelas se hicieron con días y semanas de impunidad, donde se metieron camiones, topógrafos, se tizó, y eso nosotros no lo vamos a permitir, porque ya tenemos un protocolo activado en todas las regiones con los delegados para que ante la primera señal de toma se desaloje de inmediato, que es la forma de evitar la favelización. Ministro, muy amable de estar con nosotros nuevamente. Ahí nos vamos a ver también en otras instancias. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Saludos en el estudio. Muchachos. Gracias, ministro. Bien, pues volvamos al terreno, sí, porque es interesante. Yo creo que la particularidad de esta toma ahí en Colina tiene que ver con esta suerte como de encierro. Yo no lo había visto nunca. O sea, esta es la particularidad de esta toma. Volvemos al tema de las tomas, que es un fenómeno
importante y que merece, por supuesto, la atención del gobierno, de los medios de comunicación. Pero ¿por qué usted me hace, mientras yo hablo, una musaraña? ¿Qué le pasa? Chaguán, que quiere ¿Qué le participar, pasa? a ver. ¿Qué quiere decir? No estaba haciendo musaraña, estabas pensando en lo que decía el ministro. Lo escucho, lo A ver, escucho. ¿y qué cree usted de lo que dijo? Ojalá, sinceramente, que resulte el plan que tiene. Le veo una dificultad operativa grave, ¿Por qué? porque él dice que va a ser un predesalojo de los delincuentes. Así es. Pero si uno sabe la estructura de las tomas, los delincuentes no están en un solo lugar de la toma. Vale decir, hay una calle, porque hacen calle, tiene 10 casas, habrá 3 delincuentes, la primera, la cuarta y la séptima. Entonces van a entrar a la primera, la cuarta y la séptima a sacar a los delincuentes. Sí, eso entendí. Si no tienen orden de detención, no pueden entrar a registrar. ¿Me explico? Sí. Si no hay un delito flagrante, no pueden entrar y registrar. Así es la ley. Entonces, ojalá le resulte. Entonces, tiene que ser muy prolijo el trabajo que haga. Tiene que haber una labor de inteligencia muy importante por parte de investigaciones para que el Ministerio de Seguridad tenga el insumo de saber a dónde le va a decir al Ministerio de Vivienda que va a coordinar con el delegado presidencial, saquen la primera, tercera y quinta. Ah, pero el de la quinta no tiene orden de detención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, saquemos la primera y la tercera. Ojalá le resulte, porque tiene, o sea, Súper difícil. es muy complicado porque estoy de acuerdo con lo que dice el ministro y me parece muy bien que no se salte en la fila, porque hay gente que lleva 10 años ahorrando para el subsidio. Eso es lo que hacía, no estaba haciendo tu musaraña a ti, José Antonio. Estaba pensando que ojalá la le resulte. dificultad de llevar adelante un desalojo de este tipo. Es muy complicado, además los delincuentes saben. Por eso Claro. mismo yo hacía la pregunta respecto a... No es porque no esté de acuerdo con los desalojos, por favor. Creo que es desde la señal lo óptimo en términos de defender una urbanización normal, legal, sana, Pero digamos, aparte- el desarrollo de las comunidades. Pero vamos a lo práctico. Claro, tú le dijiste una cosa que aquí no se ha visto antes, que es como una L. Están rodeados. Claro, Están encierra. completamente rodeados. Claro, están encierra. encerrados. Yo pensaba que era como una U. No, es una L. Ya, pero Están los rodeados que- en una esquina y además el peloteo para allá Está y la para cárcel acá. al otro lado. Discúlpenme, Está la la cárcel, o sea, Por eso, ojalá. Por eso imagínate, estaba diciendo falta que yo, aparezca un vendedor de pelotas nomás. ojalá le resulte el plan, pero tiene que ser muy fino el tema, porque hay delincuentes y el porcentaje, no sé dónde lo sacó, pero me parece plausible, un 10-12% de delincuentes en cada toma. Y lo otro es lo que José ha insistido hace meses y el otro día también, que parece que el ministro está en la misma sintonía, de que hay tipos que ganan mucha plata con esto. mucho dinero. Pero por favor. Tal como se puede apreciar en el registro, no hay duda alguna de que el ministro Poduje se ha posicionado como el mejor evaluado dentro del gabinete de Kast, considerando que su carácter y conocimiento técnico le han permitido desenvolverse con soltura en su cargo, evidenciando capacidades que han sido destacadas en distintas intervenciones públicas. Asimismo, este desempeño contrasta de manera evidente con el del exministro Montes, quien fue objeto de cuestionamientos debido a su falta de manejo técnico y a una percepción de mayor permisividad frente a las tomas, lo que generó comparaciones directas entre ambas gestiones dentro del mismo ministerio. Por consiguiente, esta diferencia ha permitido instalar la idea de que Poduje representa un avance respecto de su antecesor, no solo en términos de discurso, sino también en la forma en que aborda los temas vinculados a su cartera, especialmente aquellos relacionados con la ocupación irregular de terrenos. En efecto, a partir de estos elementos, se proyecta que Poduje podría consolidarse como una de las figuras más relevantes dentro del gabinete, considerando su nivel de exposición, la consistencia de sus planteamientos y la valoración que ha ido acumulando en el contexto político descrito. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.